8:12 minutos. El Gobierno Nacional anunció que va a presentar una nueva reforma tributaria que busca recaudar cerca de 12 billones de pesos. Incluso señaló que a través de esta iniciativa pretende dejar de manera permanente algunos impuestos que se incluyeron en el decreto de conmoción interior. Laura Rojas, usted está en este momento con el ministro de Hacienda. Muy buenos días para usted y para el señor ministro. Alejandra, muy buenos días. Sí, efectivamente, ayer se conocieron algunas pistas de lo que sería esta reforma tributaria que no solamente buscaría 12 billones de pesos, sino ahí arrancaría pues la discusión para encontrar un mayor recaudo. Pero para explicar mejor cuáles son esas pistas, me encuentro, así como usted lo dice, Alejandra, con el ministro de Hacienda, y usted ayer explicaba que hasta el momento se han conocido 3 impuestos que de manera serían pues temporales para incluirlos que sean permanentes, pero para esto tiene que pasar a través de una reforma tributaria. ¿Cómo sería? Yo creo que, muy buenos días a toda la audiencia de Caracol. Yo creo que hay que aclararle al país que estos 3 impuestos del catatumbo salen por decreto de manera temporal, que van a salir esta semana, los que ya hemos insistido: juegos de suerte azar en línea, exportaciones de petróleo y carbón, un impuesto del 1%, y por último un impuesto de timbre. Estos impuestos son en el marco de la conmoción. Yo quiero aclarar, y es bien importante plantear, que las reformas tributarias se discuten con el Congreso de la República y estos impuestos pueden ser parte de los elementos que queremos discutir con el Congreso, junto con muchísimos otros elementos que han quedado pendientes, que creo que vale la pena también insistir en esa reducción. Las tributarias no solo son para poner impuestos, son para buscar un balance. Nosotros habíamos propuesto en la ley de financiamiento un impuesto de renta corporativa para bajarlo del 35 al 30 para pequeñas y medianas empresas. Se va a insistir bastante en el artículo opción tarifaria para tener habilitación legal para pagar con deuda pública la opción tarifaria y buscar diferentes medidas. En general, cuando la economía evoluciona, los tributos también. Hoy hay diferentes espacios en la economía digital y allí también tenemos que entrar a explorar diferentes tributos para seguir consolidando una senda de sostenibilidad fiscal en un año retador en este frente. Alejandra. Ministro, buenos días. Y frente a esa discusión que usted dice que hay que tener en el Congreso, ¿cómo está el ambiente político, ministro, en medio de todos estos escándalos que siguen haciendo crecer la espuma de la corrupción en torno al gobierno? Bueno, en el Congreso de la República se han citado extras esta semana. Hemos empezado a hacer reuniones con diferentes bancadas, buscando puntos de acuerdo para las reformas que están en el Congreso. Ya la siguiente semana nos reuniremos en propiedad con algunas comisiones económicas para explorar los puntos, para explorar posibles acuerdos, de pronto reconstruir algunos desacuerdos que se pudieron dar a final del año anterior y explorar ese camino y construir esa reforma con el Congreso, como siempre se ha hecho en este ministerio. Ministro, dentro de estas cuentas, para poder hacerlas, estos impuestos que son de manera temporal son cerca de 1 billón de pesos. Los problemas, usted mismo lo ha dicho, pues el presupuesto general de la Nación para este año está desfinanciado. ¿Qué otros impuestos se podrían incluir? ¿Qué nuevas pistas habría dentro de esa reforma tributaria? ¿Y por qué insistir en una reforma tributaria? Algunos centros de pensamiento, otros sectores dicen que más bien deben controlar el gasto el gobierno nacional. Yo creo que es trabajar en los dos frentes. El gobierno nacional viene haciendo un esfuerzo brutal en controlar el gasto, un manejo eficiente de la caja semana a semana. El gobierno nacional el año pasado hizo un recorte de 28.8 billones. Este año hemos arrancado con un ajuste de 12 billones y hay que ir revisando las finanzas. Hemos hecho control del gasto, pero también toca buscar impuestos. La estructura inflexible del gasto colombiano, donde está la transferencia del SGP, pensiones de maestros, pensiones de fuerza pública, que toca pagarlas sí o sí, requieren nuevos recursos, crecen año a año, cada vez son más las personas del sector público, fuerzas militares, magisterio que se van pensionando y requerimos recursos. Unas transferencias inflexibles no es simplemente un control de gasto. Yo creo que entonces también se requieren recursos nuevos y en el caso de Catatumbo son recursos particulares. Ministro, ustedes hablan de un momento político para presentar esa reforma tributaria. ¿En qué se da ese momento político? ¿De qué depende? ¿En qué condiciones?
Bueno, yo creo que dependerá de las conversaciones que se puedan mantener con nuestras comisiones económicas, dependerá de cómo evolucione este primer mes en el Congreso, de la recomposición del gabinete, como lo ha llamado el presidente, creo que siempre ha habido un espacio para el acuerdo nacional, para el gran sancocho donde participen diversas fuerzas. Creo que parte de estos diálogos y estas conversaciones serán determinantes y creo que es lo que nos va a permitir evaluar el momento, evaluar esa viabilidad de la reforma. Ministro, mucho de lo que estaría en esta reforma tributaria son que son objeto de nuevos tributos. Ya estuvo en esa ley de financiamiento que se hundió en el Congreso. ¿Por qué insistir en eso? Hay muchos sectores que estarían gravados, que han pagado impuestos juiciosamente y que dicen que ya están ahorcados, que ya no pueden más. Yo creo que realmente lo que se busca en este escenario es llegar a nuevos sectores. Yo creo que hay sectores que ya están grabados y no queremos insistir, pero hay sectores que aún no tributan. Yo por eso insisto en ese mundo de la economía digital, explorar también escenarios posibles de nuevos sectores. Eso es lo que estamos trabajando, pero también mostrarle a la gente que para ese pequeño empresario queremos cumplir bajando esa carga. Yo creo que son los diferentes elementos y tratar de tener una combinación no solo de impuestos para este año, sino también que aporten esa senda estructural. Bueno, yo los dejo. Muchísimas gracias. Una pregunta chiquitica. ¿Cuándo se radicaría esa reforma tributaria? No, de nuevo, creo que no hay una fecha. Esperamos los consensos y acuerdos con el Congreso de la República. Bueno, ministro, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Noticias Caracol. Así como ustedes lo acaban de escuchar, se presentaría esta reforma tributaria en los próximos meses y una de esas grandes pistas que entregó el ministro Diego Guevara es que los impuestos que en este momento están contemplados de manera temporal, pues serían de manera permanente a través de esta reforma tributaria.